Hola a todos, soy Nerina Cogliati, quiero invitarlos a que nos pongamos en contexto de una institución educativa. Cuando pensamos en una escuela, lo primero que se nos viene a la mente, un edificio con horarios rígidos, con reglamento, con una jerarquía clara, ¿verdad? Director, profesores, alumnos, una máquina perfecta que todo funciona bajo control, ¿verdad? Sin embargo, los que habitamos las instituciones educativas sabemos que la realidad es mucho más compleja. La escuela no es un organigrama frío, es un organismo vivo, lleno de energía, de intereses encontrados, de personas que negocian día a día su lugar en ella. Para entender qué es lo que sucede de verdad detrás de escena en la educación, hoy vamos a sumergirnos en la unidad 2 de gestión y micropolítica. Y no estoy sola en este análisis, me acompañan mis compañeros Rocío Agüero, Leonel Espejo y Walter Gribaldo, con quienes vamos a desglosar las dimensiones del poder y la conducción escolar. Antes de entrar en detalle, es necesario definir dónde estamos parados. Vamos a romper con la vieja idea de la escuela como una fábrica racional y burocrática. Desde la perspectiva política, la escuela es una red dinámica y compleja, no una estructura lineal con metas únicas, sino un espacio donde circulan ideas, proyectos e información, donde, en esencia, una arena política donde distintos grupos luchan para que sus visiones influyan en el propósito de la institución. El desorden no es una falta de control, sino un dinamismo necesario para responder a la incertidumbre del mundo actual. Y es aquí donde aparece nuestro concepto estrella del análisis, la micropolítica escolar. A menudo llamado el lado oculto o el lado oscuro de las organizaciones. La micropolítica no es algo malo ni prohibido, sino el análisis de lo cotidiano, de cómo el uso de poder, las alianzas que se forman, los intereses personales y profesionales chocan o se unen. Es aquí donde Hoyle nos dice que el entramado de los intereses, del poder, de los grupos y las estrategias van a definir de lo que realmente sucede en los pasillos o en las salas de maestro. Él, cuando nos habla de intereses, hace referencia a las motivaciones personales, profesionales o políticas de cada uno. Cuando hablamos de grupos de interés, hace referencia al conjunto de personas que se unen para que prevalezca una idea en la organización. Cuando hablamos de poder, hace referencia a la autoridad formal o a la influencia informal. Y cuando hablamos de estrategia, está hablando de las acciones que los individuos o conjuntos de personas llevan a cabo para que para que una idea se lleve a cabo. Es decir, aquellos pactos, negociaciones que llevan a cabo. Para profundizar de cómo estos grupos de intereses y de poder afectan en la gestión, le voy a ceder la palabra a mis compañeros. Como punto de partida para hablar sobre el conflicto de las organizaciones, tomo lo que dijo la profesora Nerina, que en las organizaciones educativas no todo funciona de manera lineal o totalmente racional. La escuela también puede entenderse desde una perspectiva de micropolítica, donde intervienen distintos actores, intereses, relaciones y formas de poder. Como plantea González en esta unidad 2, la micropolítica escolar busca explicar los aspectos conflictivos, estratégicos y de poder que forman parte de la vida cotidiana de las instituciones educativas. Docentes, directivos, estudiantes y familias conviven diariamente construyendo acuerdos, negociaciones y también conflictos. Es en este contexto donde aparece el conflicto organizacional. Muchas veces se piensa al conflicto organizacional como algo negativo, pero en realidad forma parte natural de la vida institucional. Según Hubert, el conflicto es una situación en la que el individuo o grupos persiguen objetivos o valores opuestos o compiten por alcanzar el mismo objetivo. Por ejemplo, puede darse conflicto entre docentes y directivos, entre grupos de trabajo o incluso por la definición de un proyecto institucional. Actualmente, las organizaciones educativas buscan resolver estos conflictos, ¿sí?, a través del diálogo, la negociación y la mediación. El objeto no es eliminar al otro, sino llegar a un acuerdo que permita mejorar la convivencia y el funcionamiento institucional. Por eso, el conflicto también puede convertirse en una oportunidad de cambio y crecimiento. Además, estos conflictos están relacionados por las dinámicas del poder dentro de la escuela. Como dice Michel Foucault, plantea que el poder no es solamente autoridad o imposición, sino una relación que circula entre todos los actores. El poder puede organizar, disciplinar, orientar conductas, pero también puede generar participación, resistencia y transformación. Por eso, comprender el conflicto y las relaciones de poder permite entender mejor cómo funcionan las organizaciones educativas y cómo pueden construirse espacios más democráticos, participativos y reflexivos. Sobre el poder, le doy paso para que hable mi compañero Leonel Espejo. Para poder terminar de comprender el conflicto de las organizaciones, tal como lo plantea el profe Walter anteriormente, es importante hablar de poder. Pero cuando hablamos de poder en la educación, normalmente nos referimos a la oficina del director, al reglamento institucional. Sin embargo, a través de los aportes de Michel Foucault, hoy entendemos que el poder no es algo que alguien posee, o una sustancia guardada en un cajón, sino como un mecanismo multiforme que circula en la institución, en los pasillos, entre los docentes, y hasta cómo se ubican los bancos. A diferencia de la visión tradicional, el poder no solo es represivo, no es un mecanismo para castigar
y decir que no. Michel Foucault nos enseña que el poder es ante todo productivo. ¿Pero qué produce? Produce sujetos, produce saberes, moldea el cuerpo. La escuela pedagogiza el cuerpo. ¿Pero cómo? Nos enseña a cómo sentarnos, a cómo hablar, a cómo movernos dentro del espacio. El poder, a través de la disciplina, nos normaliza a todos por completo. Es vital distinguir esto de la autoridad formal. Mientras la autoridad es un lugar jerárquico otorgado por el cargo, lo que Weber llamaría dominación, el poder es algo más informal. Un directivo puede tener la autoridad, pero el poder real puede estar en un grupo de docentes que no están a favor de un cambio. El poder se ejerce y se construye todos los días. Por último, no olvidemos que donde hay poder hay resistencia. La gestión educativa actual no debe buscar la obediencia ciega. Debemos entender que estas tensiones, estas críticas son necesarias en la educación, como nos plantea Inés Dussel, el arte de no ser gobernados. Para finalizar con nuestra exposición, vamos a hablar de la gestión y la toma de decisiones. No es una simple tarea administrativa. Gestionar una escuela es mucho más que llenar formularios y cumplir normas. Es una acción con sentido pedagógico, ético y político que busca transformar la realidad para que el aprendizaje suceda. Es importante distinguir dos conceptos, la dirección y la gestión. La dirección se la suele asociar a la autoridad formal, al cumplimiento de lo instituido y al mantenimiento del orden administrativo, mientras que la gestión es un proceso teórico-práctico más integral. Es la capacidad de intervenir en el sistema para alcanzar los fines institucionales. El rol directivo se desplaza de esa administración burocrática rígida hacia una conducción profesional. Hoy en día, el director ya no es quien se encarga de que se cumplan las normas, sino que se encarga de coordinar dimensiones pedagógicas, comunitarias y organizativas que dan una respuesta a las complejidades que surgen en la escuela actual. Hoy en día, un buen director es aquel que logra que su capital humano pueda potenciarse, pueda crecer profesionalmente para alcanzar su mejor desempeño. ¿Cómo logramos esto? Mediante la toma de decisiones. Decidir no debe ser un acto improvisado. Es necesario un proceso reflexivo para reconocer la problemática dentro de la escuela, analizar las alternativas y luego elegir el mejor camino que conduzca a nuestro proyecto educativo. En definitiva, gestionar es hacer que las cosas sucedan. Es más que administrar recursos o hacer que se cumplan las normas. Necesitamos tomar decisiones, realizar acciones y también evaluar procesos en contextos sociales, culturales y económicos complejos. Como ya vimos en Micropolítica y Poder mencionado por mis compañeros, gestionar permite armonizar las tensiones para que la escuela pueda avanzar.